que en esta mañana vamos a trabajar entonces lo que es la colonia, o vamos a empezar a trabajar este espacio de lo que es la colonia en territorio colombiano, y vamos a iniciar entonces con ese primer momento que se vivió de la conquista del territorio o de los pueblos originarios de lo que hoy llamamos Colombia. Entonces, esta exploración se tiene que dar, básicamente se da como en tres etapas, por decirlo así, y es la exploración de lo que para nosotros es la costa norte o la costa atlántica. Entonces aquí vemos un mapa que se elaboró en esos primeros días, donde esta tierra que hoy llamamos Colombia se conoció como Castilla del Oro, justamente por la alusión a que era una tierra donde había oro. Y entonces los conquistadores que hacen ese ingreso a Sudamérica por las costas norte, por los territorios de Colombia y Venezuela, ingresan justamente pues con esos intereses: buscar los metales preciosos y someter a los pueblos originarios. Dentro de los metales preciosos pues ya existía la leyenda del dorado, que se había creado o que los españoles consiguen al entrar en contacto con los pueblos indígenas, los habitantes de estas zonas, y eso les abre aún más el apetito por el metal dorado. Así que uno de los primeros españoles en hacer exploración de lo que son las costas de Colombia, las costas atlánticas, entonces es el señor Alonso de Ojeda. Él realiza, como vemos aquí en el mapa, se realizan tres viajes, por así decirlo. Unos viajes que se realizan con esta línea roja que podemos ver, están determinados sobre las costas de lo que es Venezuela y parte de las Guyanas, Surinam, y otra línea que es la línea azul que está sobre las costas de Colombia. En dos casos parten de Santo Domingo, es decir, de lo que hoy es República Dominicana, y otra línea que parte aquí o que va más bien de Colombia hacia Cuba, que es cuando Alonso de Ojeda deja territorio colombiano. Eso es lo que vemos aquí en el mapa. Pero eso inicia en 1499. Si usted saca la cuenta, América fue descubierta en el 92. Es decir, que 7 años después ya se estaban haciendo exploraciones a territorio colombiano. Y dentro de esos participaron los grandes exploradores que hemos trabajado en los periodos anteriores, en los diferentes documentos. Entre ellos Américo Vespucio, a quien posteriormente se debe el nombre del continente, y Juan de la Cosa, uno de los mayores cartógrafos. Bueno, los dos son cartógrafos de hecho, pero ambos ayudaron a elaborar los mapas de lo que era el territorio que se iba conociendo de América. Esta expedición de Ojeda llega aquí por La Guajira. Entonces llega por el territorio norte, por la zona norte, y empiezan a explorar hacia en dirección al Golfo de Urabá. Este territorio se le da a Ojeda y se le nombra como la gobernación de Nueva Andalucía. Entonces son esos primeros territorios, se nombraba un gobernador para que los administrara, y en este caso entonces el gobernador sería Alonso de Ojeda. De esa manera entonces allí estaría para administrar lo que era entonces Nueva Andalucía. Recuerde ese nombre porque puede salir por ahí en un examen, ¿no? En el examen final. Tanto de quién es el primer español que llega, cuáles son los dos españoles que lo acompañan y cómo se llamaría ese territorio por parte de España. Entonces aquí tenemos que Ojeda llega a Bahía de Calamar,
lo que hoy es la bahía de Cartagena, y allí tiene pues unos encuentros con los aborígenes, con los indígenas, quienes lo repelen, pero también él logra establecer un contacto con estos pueblos usando las baratijas indígenas y de esa manera aprovechándose de la inocencia de los pueblos y intercambiando esos espejos, esas... gracias si dejan apagado ese micrófono que está interrumpiendo. Entonces, este español usa este elemento, artilugios, espejos, herramientas que los indios no tenían para intercambiarlos por piezas de oro, piezas que eran mucho más valiosas de lo que estaban recibiendo. Eso pues provoca que los indios no eran tontos, no eran bobos, por el contrario, sabían lo que tenían y eso los enoja, así que empieza la primera confrontación entre españoles e indígenas en territorio colombiano. Eso lleva, obviamente, que los indígenas pues vencieron a los españoles, sacaron ventaja, Ojeda tuvo que huir básicamente hacia el sur, hacia Turbaco, hacia lo que hoy es el Golfo de Urabá, y allí entonces también enfrentaron a los indígenas de esa región y Juan de la Cosa termina sacrificándose para salvar a Ojeda, quien pues logra huir y salvarse de esa manera y entonces resguardarse. Aquí vemos este territorio, originalmente todo esto lo había reclamado Ojeda ante el rey de España y el rey había querido dárselo. Sin embargo, el enemigo de Ojeda también reclamó y entonces lo que hizo el rey fue una decisión salomónica. Partió los territorios por mitad y a uno le dio una parte y al otro le dejó entonces la otra gobernación. De esa manera, Diego de Nicuesa, que era el enemigo de Ojeda, ahora llega al rescate de Ojeda. Llega por acá, en este sector, cuando Ojeda huye nuevamente de los indios turbacos, va hacia el norte, y ahí entonces se encuentra con su enemigo, que ahora se vuelve su amigo, para combatir a los indios. Ojeda solo había sobrevivido con uno de sus hombres, y entonces ahora los españoles lo rescatan. Su enemigo, que se vuelve ahora su amigo, le deja unos hombres de los suyos para seguir ese proceso y desarrollan un proceso de conquista contra los indígenas y entonces establecen San Sebastián de Urabá, que es el primer poblado que hacen allí entonces los españoles. La siguiente expedición está por Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas entonces parte hacia las Indias en 1500, recibe las capitulaciones de explorar la costa del Mar Caribe desde el Cabo de la Vela hasta el Golfo de Urabá, es decir, los mismos territorios de Ojeda. Se le da la oportunidad de que los explore. Sabían ya los españoles que era un territorio difícil y entonces empieza esa exploración. Él viene con Vasco Núñez de Balboa. Aquí tuve un error, Juan de la Cosa quedó en minúscula. Recuerden que los nombres los usamos en mayúscula. Y emprendieron esa exploración del territorio llegando a la bahía, a la desembocadura del río Magdalena y a la bahía de Cartagena. Ya vimos eso. Esa fue la expedición de Rodrigo de Bastidas. Señora. Señor, ¿no fue que Juan de la Cosa murió? Sí, pero aquí aún no ha muerto. Aquí note el año donde está, que estamos hablando del año 500 y aquí arriba estábamos hablando del año
510. Entonces hay que tener en cuenta las fechas muy particulares, porque ya le expliqué lo que fue la expedición de Ojeda, aquí le estoy explicando la expedición de Rodrigo de Bastidas. Son dos eventos paralelos en el mismo territorio, por lo cual los nombres se cruzan entre unos y otros. Entonces hay que tener las fechas particulares para organizarlos cronológicamente. Con esto se da una segunda expedición de Ojeda, que regresa en el año 510 aquí para fundar entonces lo que les decía anteriormente, San Sebastián de Urabá, que fue fundado el 20 de enero del 510. Ya con esto tenemos entonces que las dos expediciones anteriores, la primera de Ojeda y la de Rodrigo Bastidas, habían surgido entonces efecto, y ahora los españoles deciden instalarse en el territorio. Antes habían estado explorándolo, habían estado corriendo por la costa, arriba, abajo, pero ahora deciden radicarse. Entonces forman un poblado que se llamaría San Sebastián de Urabá y que sería el... De noche, porque así es. Juan Pablo y compañía, recuerde que tiene el micrófono abierto y su charla nos interrumpe. Entonces, este primer poblado hay que tenerlo muy en cuenta porque también suele salir en los exámenes. Es el primer asentamiento español en lo que se llama el territorio de Colombia. Entonces, es muy fuerte, dicho de esa manera, que se establece allí para la defensa de los hombres de Ojeda, y de esa manera entonces Ojeda los deja allí, y ahí es cuando emprende su viaje hacia, él pensaba que iba a ir a Santo Domingo, ese era su objetivo. Sin embargo, las inclemencias del Mar Caribe lo terminaron llevando a Jagua, en la costa occidental de Cuba. Entonces esta expedición que llega a San Sebastián de Urabá nos dice que allí, después de algunos días, hubo escasez de alimento, hubo unas afectaciones por el clima sobre los españoles, sobre los colonos, y el tercer elemento era la amenaza persistente de los indios urabáes, que los atacaban constantemente con flechas envenenadas, al punto que el mismo gobernador, es decir, Ojeda, quedó herido con una de estas flechas en una de sus piernas. Entonces vemos ahí que no fue fácil el establecimiento de los españoles en territorio colombiano. Ese fuerte fue reducido, fue atacado, y Ojeda entonces se va hacia Santo Domingo, donde quería estar allí, y deja a los españoles aquí en San Sebastián y les dice que aguanten por 50 días mientras él traía pues más hombres de refuerzo para seguir el proceso de conquista. Sin embargo, eso no se da, sino que los indios ganan contra los que se quedaron aquí, y ellos, pues, los que sobreviven se embarcan y viajan hasta este otro lugar donde fundan Santa María de la Antigua, que ya más adelante les cuento más de esta ciudad. Por ahora dejémoslo ahí. Entonces, el señor Ojeda, que se fue huyendo, hay que tener en cuenta que él se casó con una indígena llamada o conocida como Guaricha entre los pueblos indígenas, pero que él le puso un nombre español, Isabel, y con ella tuvo 3 hijos. Ese proceso de conquista de la Nueva Andalucía fue un fracaso para él, por lo que no volvió a dirigir ninguna expedición. Se abandonó después de sobrevivir al naufragio de regreso, y entonces se ubica en Santo Domingo,
y allí finalmente se retira al monasterio de los franciscanos en España y allí entonces muere en 1515. Su última voluntad fue que los sepultaran en la puerta del monasterio para que todos los que pasaran por allí pues lo pisaran, ya que él consideraba que su vida no había sido productiva y que había estado llena de errores y los crímenes, o por decirlo de esta manera, la voz de la conciencia lo hacía sentirse culpable y entonces pensaba que de esa manera enmendaría su culpa. Volvamos entonces a Santa María de la Antigua del Darién, que es la ciudad que fundan ahora los españoles, en cabeza de Fernández de Enciso y Vasco de Núñez, que habían quedado en San Sebastián y que fueron derrotados por los indígenas y que para salvarse se embarcan y se van hacia la otra costa del Golfo. Esta ciudad se convierte en la puerta de conquista de Sudamérica, hay que tenerlo muy presente, y para el caso de Colombia se convierte también en una puerta de entrada a la exploración del territorio colombiano, es decir, desde este lugar, Santa María de la Antigua, se coordinan los exploradores de los conquistadores hacia el sur del continente. Desde ahí entonces hablamos que se descubre el Océano Pacífico en el 513 y esa expedición que lidera Pizarro pues parte justamente de Santa María de la Antigua. Entonces es una de las ciudades muy importantes del territorio colombiano. Aquí la vemos en el mapa entonces de lo que es actualmente un poco más ya definido el mapa de Colombia. Entonces allí ¿Profe? llega. ¿Y la ciudad todavía existe? Ya vamos para allá. Entonces dice que a Vázquez Núñez, uno de los fundadores de la ciudad, lo decapitaron en el 519. Sin embargo, la primera ciudad del continente americano empezó a agonizar con su muerte. Es decir, empezó a perder esa importancia. Situada en la costa occidental del Golfo Urabá, cerca de lo que hoy es la frontera con Panamá, Santa María la Antigua del Darién tenía apenas 8 años de fundada y el gobernador de la provincia, Pedro Díaz Dávila, estaba decidido a destruirla. O sea, una corta vida para esa ciudad. Aquí vemos lo que es el escudo de armas de Santa María del Darién, Antigua. ¿Profe? Diga. Yo estaba pensando cuando vi la imagen de esta ciudad le prenden un poquito de fuego y se queman todas las casas. Entonces nótese que usan dos animales justamente porque como les decía fueron dos hombres los fundadores y cada uno de ellos tenía pues sus propios escudos y al fundar la ciudad unifican ese escudo para entonces colocarlo allí. En esta ciudad se realizan varios eventos, aquí se nos describen que llevó justamente a eclipsarla o a debilitarla, y es la peste de la modorra, que es una enfermedad que se desarrolla en esa época y que reduce la vida de los españoles. También se tiene el descubrimiento de un mar desconocido, que es el Pacífico, entonces eso es bueno para la ciudad porque le da importancia. Y dos enemigos, Pedrarías y Balboa, contrajeron matrimonio, no porque casaran entre ellos como hombres, sino porque arreglaron que sus casas emparentaran, ¿ya? Hay que entender eso, no es como hoy en día que vemos dos nombres allí y entonces ya pensamos en otro sentido. En aquella época era emparentar las familias de ellos. Entonces, esto es lo que queda de esta historia. Ya en el 2015 habían pasado pues 500 años de la historia de Santa María la Antigua del Darién y básicamente es una ciudad perdida en la historia de Colombia.
el Ministerio de Cultura, bajo la resolución 2126 del 17 de julio del 2015, decide entonces hacer un patrimonio material de Santa María de la Antigua del Darién, y empieza un proceso de hacer unas excavaciones, de hacer unos descubrimientos allí, que permite a los pobladores de la zona, entre ellos la mayoría indígenas, entonces tener acceso a su historia pasada. Y aquí vemos algunas fotografías de lo que serían entonces estos asentamientos. Y lo que pues es el museo donde se están guardando pues todas estas piezas que se están desenterrando de esa historia de los inicios de nuestra patria y de los pueblos originarios allí. Entonces viene la otra línea de investigación que tiene con el desarrollo justamente y la fundación de Santa Marta, una de las ciudades coloniales también. Entonces es la ciudad antigua fundada en territorio colombiano, es la más antigua que se tiene registro. O sea, después de los asentamientos, después de Santa María del Darién, estaría Santa Marta. Y se convierte en la más antigua por sobrevivirle a las otras dos. Las otras dos se perdieron en la historia, o sea, ya no existen hoy en día. Porque San Sebastián se convirtió hoy donde está ubicado Necoclí, o cerca donde está ubicado Necoclí, quedaba San Sebastián. Santa María del Darién pues finalmente desaparece del mapa, se pierde en la historia y hasta apenas están haciéndose ese redescubrimiento, ese asentamiento. Entonces Santa Marta se convierte, ¿cómo es el inicio? El inicio pues llega con la conquista y los españoles llegan entonces a esta magnífica tierra, la bahía de Santa Marta. Lo ven con buenas condiciones geográficas, poseía un canal natural navegable propicio para las embarcaciones de gran calado, y entonces decidieron fundar una ciudad allí, hacer un asentamiento urbano, el señor Rodrigo de Bastidas, y es así como nace entonces la historia de la ciudad de Santa Marta. En el 525, entonces aquí vemos una de las estatuas de él allí en la ciudad de Santa Marta. Funda la ciudad, 1525. Santa Marta se tiene en el texto histórico, que es una ciudad que aportó transformaciones y desarrollo, sobre todo porque no es solo un asentamiento que realizan los españoles, sino que gracias a la visión que ellos tenían, emprendió unas transformaciones que hoy, vistos desde el urbanismo y la arquitectura, pues aportaron en parte al desarrollo de la conquista. Entonces, se tiene que los españoles fundaron una iglesia conocida como la catedral. Esta es la imagen. Actualmente pues esta iglesia es mucho más grande porque se le han hecho adexiones o nuevas construcciones. Inicialmente este fue el edificio, en la foto que se tiene, el edificio más antiguo, y pues las casas de los españoles que estaban en torno a la plaza central. Así empieza a dibujarse entonces la imagen de una ciudad que enfrentaría varios elementos dentro de ese contexto urbano sobresaliente, pero que también se convierte en una ciudad sumida en el olvido, que corresponde justamente pues con las prioridades que los españoles empezaron a darle a los territorios de ultramar, es decir, a las colonias, frente a los cambios que estaban habiendo en la península ibérica. Aquí tenemos una imagen de lo que hoy es Santa Marta. Vemos entonces el desarrollo que ha tenido, pero hay que tener en cuenta la historia de Santa Marta. Vean, aquí tenemos un resumen así a grandes rasgos. Dice que en el siglo XVI, es decir, desde su fundación, tuvo una esencia determinada en búsqueda del oro. En el siglo XVII su futuro entonces fue el astillero, es decir, el puerto
a hacer barcos o reparar los barcos de los españoles, de las flotas españolas. Y luego tenemos entonces en el siglo XVIII que quiere convertirse en una plaza de guerra, y sigue el puerto como un elemento comercial. Luego entonces en el siglo XIX sueña con convertirse en una ciudad próspera a través del ferrocarril, cosa que también tampoco tuvo futuro allí. Y hoy, en el siglo XX, pues sigue soñando con ser una gran ciudad en base al turismo. Sin embargo, sabemos que este año ya todas las ciudades turísticas han tenido una gran caída porque los hoteles se han vaciado, sus playas no han tenido turistas, entonces eso ha puesto la economía de estos lugares en dificultades. La otra ciudad es Cartagena de Indias, que es la ciudad colonial más bonita de América, que es fundada por Pedro de Heredia. Aquí tenemos también la estatua que está justamente allí en la ciudad. Él viene reclamando de acuerdo con unos arreglos que hace con la corte y entonces establece allí. Llevó a España su riqueza después de que tuvo que huir de las Indias, y allí entonces presenta sus capitulaciones y le dan un título para regresar y conquistar así entonces estas tierras. Y el 5 de junio de 1532 entonces recibe esas capitulaciones para regresar a tierra colombiana, o a la tierra de Nueva Andalucía, como se le conocía en ese momento, porque la reina le da la autorización. La reina fue doña Juana la Loca, como se le conocía a ella. Entonces regresa y el 14 de enero del 533 funda Cartagena de Indias. Y sabemos entonces que Cartagena pues se desarrolla de manera grandiosa, fenomenal. Esto lo puede leer usted después allí. Y podemos ver aquí entonces lo que es el famoso corralito de piedra. Son las primeras edificaciones que hacen los españoles, o que subsisten todavía del tiempo de la colonia, y que usted puede, cuando va a Cartagena, pues visitar el corralito de piedra, es decir, lo que está dentro de las murallas, que todos estos edificios pues son justamente los que levantaron los españoles y fortalecieron con una muralla. Aquí vemos una de las calles coloniales que va rumbo a la Catedral de Cartagena. Aquí vemos la vista elevada de lo que es el corralito de piedra, la ciudad amurallada. Todo esto son muros de piedra que se levantaron para defender a Cartagena de los piratas que querían atracarla, robar sus riquezas, quitarle a los españoles la ventaja. Vemos aquí el castillo de San Felipe, que se construye como el baluarte español para defender Cartagena. También es uno de los sitios turísticos. Normalmente cuando uno va de turista pues pasea por aquí, por esta vía pública que hay aquí, y lo dejan ver. Si usted tiene pues algo de dinero, puede pagar la entrada para hacer el recorrido interno en el castillo y así conocer un poco más. Esta otra imagen también es de Cartagena y es lo que instaura el poder de la iglesia en el territorio. Les decía que esta imagen representa el poder de la iglesia, además de la catedral. Esta imagen es justamente la entrada al Palacio del Inquisidor, o la Casa de la Inquisición, que sería una de las instituciones más poderosas que la Iglesia desarrollaría en América. Y muchos de los enemigos de la Iglesia fueron llevados a este lugar para ser juzgados por el Tribunal de la Inquisición, el Santo Oficio, y bajo las sentencias y penas que éste confería, entonces ser ejecutados. Usted puede buscar más acerca de la historia. Yo solo le puse aquí la imagen de la entrada, pues para hacerle referencia, pero usted puede buscar acerca de la historia de la Casa de la Inquisición o del Palacio de la Inquisición en Cartagena, y de lo que fue
esta empresa de la iglesia, llamamos empresa en cuanto a un proyecto de la época, pero no porque fuera, bueno, también le daba poder a la iglesia, y tiene una historia oscura, terrible, llena de sacrificios, llena de mucha violencia, porque justamente el poder de la iglesia en la colonia se fortalece a través del miedo, de la opresión, y la casa de la Inquisición o el inquisidor jugarían un papel importante en ese establecimiento del poder en lo que son los territorios coloniales. Y tenemos entonces la vista final, que es lo que es hoy las playas de La Heroica, las playas de Cartagena, el sector hotelero, que es muy visitado, muy apreciado. Y aquí al fondo alcanzamos a ver lo que es el Centro Internacional de Exposiciones, que se usa para los encuentros internacionales, entre ellos el Encuentro Iberoamericano. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, es que el del profe, de la profe no, es la de rectoría, ¿cierto? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Listo, entonces deseamos que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase.